nos ha hecho contemplar en nuestras generaciones presentes, en quienes estamos aquí de distintas edades y de distintas procedencias. Nos ha tocado vivir un siglo que, aparte de aspectos de descubrimientos maravillosos, de nuevas técnicas, de avance de la medicina, tanto de la medicina oficial como de la medicina natural o medicinas alternativas, de avance en las investigaciones, una era que comienza como era de investigaciones verdaderas, donde la espiritualidad toma un tono más científico, donde el hombre ya no acepta afirmaciones sin pruebas, donde el hombre busca la expansión de su conciencia, pero en cuanto a los valores y las diferentes tendencias, vemos cómo surgen y han surgido en el siglo y medio previo al término de la era anterior, ideologías más o menos transitorias que han sido acogidas ávidamente y que más tarde, conforme va avanzando ya en los 40 años de la nueva edad, comienzan a desmoronarse criterios. Ya las ideologías requieren ser revisadas profundamente, las teorías revisadas, el sentido de investigación va aumentando, no en el campo de la duda, sino en el campo de la necesidad, de la verificación, de ahondar más. Yo quisiera, pues, a partir de ese momento, mencionar un poco de las manifestaciones del nuevo humanismo. Permítaseme decir que yo quisiera que hubiera dentro de nosotros el recuerdo de algunos detalles que estamos viviendo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, aun cuando ya han comenzado muchas veces desde la primera mitad del siglo. Por ejemplo, el fenómeno de la epistemología. Claro que este nombre parece muy académico porque se ha usado en los posgrados, pero episteme viene a ser una de las más altas verdades. La epistemología data desde el tiempo de los griegos y más tarde fue conocida como gnoseología, teoría de la ciencia, teoría del pensamiento. En el siglo XIX fue adoptada como pensamiento exclusivamente científico, siendo su origen filosófico, pero ahora está convergiendo la epistemología a una síntesis de ciencia y de filosofía, de análisis de todos los factores para ver la evolución del pensamiento, la evolución de una ciencia, la evolución de una creencia, la evolución que va avanzando más y más. Por ejemplo, una manifestación de ese análisis de todos los factores, por ejemplo en la ciencia, se ha manifestado en que ha surgido a través de todas estas décadas de la biología la ecología, que estudia cada vez más todos los detalles alrededor de una porción de nuestra naturaleza, sea pequeña o sea grande. Cada vez el estudio de ecología nos ha permitido descubrir no solamente la contaminación, sino muchos otros aspectos de la degeneración de nuestra naturaleza en razón de los productos químicos o talas u otras formas de depradación de nuestra naturaleza.
La ecología nos ha llevado hacia el estudio de los ambientes, pero también está en el campo religioso un cierto espíritu epistemológico. Por ejemplo, el gesto de ecumenismo de su santidad el Papa Juan XXIII, ese acercamiento, esa búsqueda de las religiones que también surgió desde 1865 en criterios teosóficos o en algunos movimientos árabes como el de Baha'u'lláh, en donde se ha hablado de la teoría del acercamiento de las religiones. El doctor Reinaud de la Verrière, por ejemplo, da un nuevo concepto de la divinidad, tratando de abarcar los distintos conceptos de la divinidad. Es decir, para que puedan encontrarse con una base afín, ya que al fin y al cabo el conjunto de religiones organizadas en el mundo son formas diferentes del reconocimiento de un principio creador. Por lo tanto, así como surgen ciencias un poco epistemológicas, el cine mismo y la televisión trayendo la reunión de varias artes, ese imperativo de trabajo en equipo, de unión de las artes, como también el trabajo multidisciplinario de las ciencias, es decir, un fenómeno de unión de las ciencias, un fenómeno de unión de las religiones, también un fenómeno de unión de los grupos humanos. Otra inquietud muy grande que ha surgido despertando un nuevo humanismo es el que la ciencia moderna descubre que nuestro planeta está dirigiéndose en su condición de destrucción por parte de productos industriales, sobre todo, a un límite que puede amenazar la supervivencia del hombre en pocas décadas. Eso levanta los movimientos ecológicos, el cuidado de nuestro planeta, de la calidad de vida. Cuando aparece la nueva era en 1948, una de las manifestaciones de mayor humanismo indudablemente fue el surgimiento, por ejemplo, de la UNESCO. Conforme los planes avanzados que presentó Julian Huxley y que no fueron bien recibidos por sus contemporáneos, pero que al fin y al cabo la UNESCO cumplió con los 30 años siguientes de su vida, con el plan que había trazado su primer secretario general y fundador, el biólogo Julian Huxley, miembro de una familia inglesa que dictó mucho en el pensamiento inglés. Podríamos decir que las manifestaciones del humanismo comienzan a brotar en los anhelos también de paz. Ya no solamente se busca la paz por el terror de la guerra, sino como una búsqueda de que la paz es la forma normal de la vida humana. Es el estado natural de la vida humana. La paz no es solamente un gran principio que, por cierto, está de los 3 grandes principios de la Magna Fraternitas Universalis, la tolerancia, la verdad y la paz, sino que vemos manifestaciones muy interesantes en nuestra América. Por ejemplo, en Costa Rica se ha fundado la Universidad para la Paz por parte de las Naciones Unidas
donde se enseña como materia de posgrados, por ejemplo, la economía para la paz, la psicología para la paz, la sociología para la paz, y así otras materias para la paz. El estudio legalístico, legislativo para la paz. Es una manifestación de un nuevo humanismo que está surgiendo y que, si bien es cierto, es una universidad que está enclavada en uno de los países más pequeñitos y más cultos de nuestra Latinoamérica, como es a saber Costa Rica, donde, a pesar de todo el fuego de los cañones y de las revoluciones y de todo lo que arde en Centroamérica, sigue con su constitución de no tener ejército, el único país en el mundo que constitucionalmente no tiene ejército. Y ni aun cuando quería ser invadida, adoptaron ejército. Más bien volaron aviones venezolanos y de otros países para proteger a Costa Rica, aterrizando en los aeropuertos y en las fronteras de Costa Rica para mover al respeto a los países limítrofes que querían extender su estrategia militar a un país que no tenía ejército. Entonces, es ahí también donde fue premiado uno de sus presidentes con el Premio Nobel de la Paz. Es indudablemente una manifestación de un nuevo humanismo, el conservacionismo, la paz, la unión, el acercamiento entre los pueblos. Por cierto, que en la sinfonía que vamos a presentar a ustedes en un VHS de su estreno en el Teatro Teresa Carreño, se llama la Sinfonía Oriente y Occidente, porque tratamos ahí de unir Oriente y Occidente, es decir, unir a los pueblos de América y del mundo a través de la música que, como decía Hipólito Teni, comienza donde terminan las palabras. Es decir, el acercamiento de los mensajes del arte, la rotura del muro de Berlín, todo va en un proceso de gran transformación de algo que todo el mundo pronuncia como sociedad de cambio, solamente que tenemos nosotros que plantear también una reeducación del hombre. Tenemos que plantear una reeducación del hombre para que el humanismo no solamente sea un brote y un imperativo de grandes dimensiones en las más diversas ciencias, en el campo de la ciencia, de la filosofía, del arte y de la didáctica. Tenemos también que avanzar hasta en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en la misma alimentación, la difusión del vegetarianismo en el mundo no es nada más un boom, no es un moda, es todo un fenómeno social. Es un fenómeno social que origina corrientes médicas diferentes. La medicina ya no nada más está la corriente alopática de muchas facultades de medicina. Corre muy intensamente, unas veces en forma autorizada y otras veces a sotto voce,
y otras veces practicadas dentro de la responsabilidad que cada médico puede ejercer por sí mismo de la medicina, no solamente la homeopatía. Hay 16 nombres en el mundo nada más para hablar de la medicina natural. En Alemania se le llama reforma de vida, en España se le llama medicina natural. En Estados Unidos existen organizados 3.000 médicos holísticos que tratan de ir hacia una medicina integral y que no estudian necesariamente en las facultades de medicina normales, sino amparados por el gobierno, cumpliendo con 4.250 horas de pensa de estudios. E igualmente hay 2.500 médicos organizados de medicina naturopática que busca ser otra de las formas de la medicina natural. Cada vez existen más opciones para los pacientes para buscar el tipo de medicina que más pueda ser aconsejable para su caso, con tal de que tengan un cierto espíritu de investigación como pacientes. Y cada vez también esa inquietud surge. ¿Por qué? Porque en la nueva era se trata de saber, porque se trata de investigar, de ya no hacer las cosas a tontas y a locas, o por creencia, o por herencia, o por idiosincrasia. El surgimiento, por ejemplo, del vegetarianismo, nos decían médicos naturistas cuando estuvimos en Suiza. Dice, es muy hermoso ver que la persona que le gusta el vegetarianismo es una persona que comienza a investigar qué cosa es lo que come, si le hace daño o le hace bien, comienza a seleccionar su alimento, comienzan inclusive a ser pacientes más conscientes de su propia enfermedad y más dispuestos a elegir en sus alimentos entre el azúcar blanca deteriorada por el fenómeno químico al azúcar no tan refinada. Igualmente en las harinas, el desplazamiento de la harina blanca por una harina menos provista de factores que estén en favor del colesterol, la eliminación de la comida de carnes, que cada vez más cunde en el mundo y cada vez más hay restaurantes vegetarianos, puesto que se sabe que la comida de carne origina más colesterol, más ácido úrico y una serie de predisposiciones. Cuando se adopta el vegetarianismo, hay cambios olfativos en pocos meses, y después cambios olfativos y regeneración de órganos, como señalaba muy bien en Venezuela en sus investigaciones en las autopsias el médico catedrático Martin Spola, de nacionalidad alemana, y que la Universidad de Venezuela acogió sus investigaciones y las publicó en un libro de rápido agotamiento entre el medio médico. Cuando han ido médicos de Latinoamérica a España, muchos llegan tan preparados y con tantas inquietudes que me decía el doctor Ernesto Adler, investigador de la terapia neural, y que es todo un monumento de la medicina en Europa, que las autoridades médicas tuvieron que proteger la profesión de los médicos españoles ante la llegada de médicos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nuestra modestia de latinoamericanos, somos bastante un continente de síntesis.
que lo mismo recibe las culturas del Oriente que las culturas del Occidente. Nosotros, en nuestra propia naturaleza de latinoamericanos, estamos sumamente abiertos a las distintas corrientes. Recibimos investigaciones de las más diversas y muchas veces nos asombramos del nivel cultural de algunos de nuestros pueblos, más que en muchos casos como en los Estados Unidos, en que vemos que muchas veces el nivel popular de cultura no es tan alto como en muchos de nuestros países latinoamericanos. Quienes recorremos constantemente y que hemos tenido que viajar por nuestro trabajo en bien de la sociedad, en nuestro aporte al mejoramiento intelectual y al perfeccionamiento espiritual, y que recorremos países y recorremos continentes, hemos visto, hemos constatado el nivel cultural de distintos pueblos, y América se va levantando más y más, porque cada vez más hasta sus obreros comienzan a interesarse en cosas del saber, en su aprendizaje, en las revistas de ciencia popular. Es interesante, es un fenómeno que muchas veces no nos damos cuenta porque muchas veces no salimos de nuestro ámbito. Todo ello, la necesidad de saber, es un imperativo del humanismo. Decía Jesús, el saber os hará libres. El sentido de liberación fundamentado en la expansión de la conciencia mediante el conocimiento, no necesariamente el conocimiento especializado, pero por ejemplo es muy grato ver cómo muchas madres jóvenes en la actualidad se interesan para orientar a sus hijos leyendo libritos acerca de pedagogía. Otro surgimiento que hay del humanismo en América es la andragogia o andragogía, es decir, esa modalidad que está creciendo en muchas partes y que muy probablemente pronto llegue a Argentina, si no es que ha llegado ya, en que se busca la madurez del niño como la madurez del adolescente, como la madurez del propio adulto, porque en toda época podemos obrar con mayor maduración. Y esa andragogia que hizo que en Venezuela surgiera la Universidad Experimental Simón Rodríguez, con un espíritu completamente andragógico, en donde ha surgido el Instituto de Andragogía y la Universidad de la Tercera Edad, como manifestación precisamente de esa andragogía, y que ha venido a demostrar que personas de más de 45, 55, 65 y 75 años están sumamente aptas para estudiar, para llenar su vida de nuevos alicientes, unas veces con fines concretos y rentables y otras veces por el placer de estudiar. La Universidad de los Años Dorados se ha llenado de tantos aspirantes que también hay un exceso de solicitudes en su capacidad. Y es muy grato ver personas de 70 o 75 años acudiendo a la universidad con un espíritu de conocimiento para enriquecer su experiencia, para dotar a su experiencia de mayores fundamentos. Todo ello es parte de un nuevo humanismo, porque el saber en su sentido positivo, el saber en su sentido constructivo, nos lleva a un humanismo consciente, no a fanatismos, ni a dogmatismos, ni a escepticismo, porque el dogmatismo y el escepticismo son formas
fáciles para dejar de pensar, sino más bien interesados en que la evolución del hombre vaya siendo integral. En medicina, ¿por qué no decirlo? Como decía muy sabiamente el doctor C. Reinaud Laperrière, vamos hacia una medicina universal. No una medicina tampoco dogmática y fanática, encerrada, porque también existe el fanatismo científico. Y si no, hace 100 años se le quitó el derecho a ejercer como médico a Mesmer, porque comenzó a hablar de lo que él denominó entonces el magnetismo en el cuerpo humano. Y en cambio ahora, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Venezuela, en Perú, en Colombia, la medicina bioenergética se interesa cada vez más en lo que es la bioenergía en el hombre. Si hay el fenómeno de polarización y despolarización de las células por los milivoltios de energía y en el fenómeno que hay en las células del sodio y el calcio. Si estamos cruzados de ondas en las membranas de cada una de nuestras células, y cuando esa corriente cesa, la célula puede morirse. Si somos también eso, plenamente lo somos, y sin embargo hace 100 años el fanatismo científico en el campo de la medicina de aquel tiempo, como era una novedad por investigar, en lugar de someterlo a la investigación, en lugar de abrir campos de investigación, cerrando las puertas a qué, a un hombre genial, que más observador que muchos de sus contemporáneos, descubrió un fenómeno que después iba a apasionar a una cantidad muy respetable de eminencias médicas. Entonces, la apertura a la investigación es una forma de nuevo humanismo. Investigación en el arte, investigación en la filosofía, investigación hasta en las cosas propias del servicio en nuestro hogar, pero nosotros también tenemos que tener un sentido de autoinvestigadores. No le hace que seamos autodidactas, tener la autoinvestigación de nuestras enfermedades para que sepamos qué son nuestras enfermedades que padecemos, que no solamente nos confiemos al conocimiento del médico, al cual no se trata en ningún momento de superar, ni mucho menos de suprimir, pero que el paciente consciente de sus enfermedades puede también ayudar grandemente a su médico, pero también es muy justo que, por ejemplo, en el caso de los diabéticos, los médicos no nada más los receten, les hagan inyectarse o tomar pastillas, sino los eduquen para tener un crecimiento de su carácter y que sepan que la diabetes en muchos casos es controlable teniendo una alimentación adecuada. Pero para tener esa alimentación adecuada hay que dar orientación, hay que tener el humanismo de la profesión, no nada más recetar, no nada más ver al paciente desde el punto de vista de una terapia, sino de su participación activa y decidida. Y no hablo solamente de la diabetes, sino de todas aquellas enfermedades que pueden ser contrarrestadas con la participación de la voluntad consciente, informada, orientada y educada de un paciente por su médico, si es humanista. Es decir,
que en un momento dado, en nuestro momento contemporáneo, señoras y señores, es necesario que aumente la dosis de un nuevo humanismo en todas las especialidades, en todas las actitudes, que se tome más en cuenta la opinión del científico para las decisiones gubernamentales en bien del género humano y no como en 150 años de desarrollo industrial en que no ha habido preocupación de qué pasa con la naturaleza del planeta y de qué efectos produce en el hombre determinadas máquinas y determinados productos. No es solamente la economía, estamos en una etapa de las cosas, al contrario, es la técnica, es la sabiduría, es la investigación, es la ética, es el crecimiento del hombre lo que debe regir la economía y no la economía regir y poner a sus plantas todo lo que en un momento dado se convierte. Varios de ustedes, por no decir que muchos, quizás todos, están interesados en la espiritualidad del hombre. La necesidad de la espiritualidad es una necesidad más allá de cualquier don. Así como la búsqueda de la verdad no debe limitarse a ningún dogma, también la búsqueda de la espiritualidad puede estar más allá de todos los dogmas, porque es un imperativo de reencuentro del hombre con la parte más elevada o más plena de su ser. En la conferencia pasada di un concepto del doctor C. Reynó de la Ferrier que me parece conveniente que escuchen los que no estuvieron. Dice en forma muy interesante: la vida, en su sentido más profundo, es un dominio de preciosas investigaciones. Y aquellas cosas que llamamos sagradas son aquellas que tienen más vida. Es decir, la vida unida a la investigación y unida a lo sagrado. Cosa poco acostumbrada, porque muchas veces quienes aman la vida no quieren ni lo sagrado ni la investigación. Otros que se dedican a la investigación no quieren saber de lo sagrado y se despreocupan de la vida. Y otros que aman lo sagrado no quieren saber de la investigación y muchas veces rechazan la vida porque creen que lo sagrado no tiene que ver con la vida. He allí un concepto profundamente transformador. El tener dentro de nuestra conciencia el sentido de lo sagrado, el sentido de la vida y el sentido de investigación. Cerca de los valores más espirituales de la existencia, vengan de donde vinieren, de oriente o de occidente, del sur o del norte, de la antigüedad o de la modernidad, la altura del hombre, la altura del alma, unida a la investigación de la vida que nos rodea, de nuestra vida diaria, de nuestros alimentos, de lo que hacemos, de lo que comemos, de cómo nos bañamos, de las cosas más simples, pero también, ¿por qué no?, plenamente unido al sentido de la vida, de la plenitud de vida, pero de vida sabia. El amor
procurando que sea amor sabio. La comprensión, así como Jesús habló de amados los unos a los otros, el maestro Reynald Laferrière, al estar en el momento de la entrada de la nueva era, pronunciaba: ya no solamente es amados los unos a los otros, es comprenderos, para que no sea solamente el sentimiento fluctuante del amor, sino la comprensión que está formada por sentimiento y por razón. Es decir, cuando comenzamos a hablar de humanismo, comienza a extenderse desde lo más profundo de nuestras inquietudes nuevos horizontes de comprensión. La necesidad de ser más estudiosos, no en función de tener necesariamente una especialidad académica, porque no todo el mundo va hacia ese mundo, desde la ama de casa, desde el obrero, el campesino, la gente más sencilla, todos están al alcance de tener una formación investigativa. La Fundación ELIC, por ejemplo, del Cono de Luz de fundaciones que hemos impulsado y estamos impulsando en el mundo sin fines de lucro, entienden, sin fines de lucro, es para lograr que el niño sea un niño investigador. No importa lo que investigue, la cuestión está en que tenga la actitud del descubrimiento, el deseo de tener una conciencia más investigadora. Cuando llegue a la juventud no va a caer fácilmente en drogas o en enfermedades venéreas o en todo lo que muchas veces asola a la juventud inexperta, ingenua, que comienza a sentirse personas adultas y lo que hacen es cometer una serie de imprudencias por falta de un espíritu de investigación que se puede sembrar desde la niñez, desde la edad, desde la infancia. Así la Fundación ELIC, que tenemos aquí miembros muy dignos de ella y que quiero felicitar no solamente a la cofundadora de la Fundación de la CELIC, la profesora Nilda Serpa Arbulú, que está de blanco a mi derecha, sino también al Colegio Alentiac de San Juan, encabezado administrativamente por el doctor en Economía Francisco Márquez y por la profesora Graciela Atantis, que están sentados a mi izquierda y que precisamente se han inspirado en la metodología de la CELIC, de las Escuelas Libres de Investigación Científica, para que en el Colegio Alentiac de San Juan comience progresivamente una nueva comunidad profesoral, una nueva comunidad de alumnado con inquietudes, respetando profundamente el régimen sentado por el Ministerio de Educación, pero además tratar de tener un nuevo clima educativo. Allí hay humanismo en ello. Hacer que el niño tenga una conciencia más madura, más investigativa, una actitud, es crear hombres más conscientes para el futuro. El ángel de la era de Piscis era un ángel ingenuo. El ángel de la era de Acuarios es un ángel sabio que huye de la ignorancia y, ¿por qué no?, de la ingenuidad. En ese caso estaríamos más de acuerdo con el criterio de los antiguos Upanishads de la escuela sánscrita,
que señalaban un sentido del demonio muy distinto del que dio el cristianismo, cuando decían que la varana era el demonio de la ignorancia, es decir, una visión que el demonio era fundamentalmente ignorante. Ese concepto nos parece muy avanzado, aun cuando haya podido ser de hace 2000 o 2500 años. Es decir, la lucha contra la ignorancia es de lo primero que tenemos que emprender, entendiendo que no por eso no podamos tener nuestro corazón transparente hacia los demás seres, pero con conciencia, lo más posible, bien informada, dentro de lo que nos es posible, dentro de este mundo cada vez más informado de tantas materias. El sentido enciclopédico es muy difícil de tener en la actualidad. Por lo tanto, la instrucción al niño tiene que ser fundamentalmente formativa. La Fundación ELI está basada en aquella expresión del maestre Reynald de la Ferrière, que dice: no basta educar a un niño, hay que formarlo para la observación, la reflexión, la crítica en la investigación. Fíjense, se trata de niños. Cuando se hablaba antes de crítica en la investigación, se pensaba en posgrados. Ahora pensamos en niñitos, para despertar en ellos una inclinación dentro de su ámbito de la niñez, dentro de su posibilidad de niñitos. ¿A qué? Hacia la crítica en la investigación, es decir, ir observando las cosas más, que se vaya despertando una observación como se enseña inclusive a los niños japoneses. Otra de nuestras fundaciones es Invesciencia, con un espíritu de investigación, buscando dar a conocer aquellas investigaciones que no son atendidas por la opinión pública, o dando a conocer investigaciones no rentables, porque casi todos los institutos de investigación están inclinados o creados para funciones muy rentables. Pero nosotros hemos procurado que Invesciencia sea un instituto sin fines de lucro, para que se investiguen cosas tan elementales como formas de salud, alimentación y tantas otras formas de vida que muchas veces no se investigan porque no es rentable. Otra de nuestras fundaciones es la FI Central Científica, que está organizando un Congreso Mundial de Juventudes Científicas en Puerto Rico. ¿Por qué Puerto Rico? Porque además de que es el año del 5º centenario y en las islas del Caribe se reúnen fácilmente, oficial y particularmente, seres de muchas partes. El reunir a la juventud científica de nuestros pueblos y de otros idiomas, para que se haga conciencia de que el científico debe tener más liderazgo, puesto que casi no es atendido su opinión en la mayor parte de muchos gobiernos. Los poderes de decisión no están en el científico. Si estuvieran,
muchas industrias estarían mucho más controladas, muchos hechos estarían situados en lugares muy diferentes que no perjudiquen a la sociedad. Si hubiera un criterio humanista y de un humanismo científico, muchos de los perjuicios industriales para la contaminación ambiental, para no mencionar otras muchas cosas, estarían correctamente situados, estarían donde no dañan. Vean ustedes que es un imperativo en que a medida de que observamos nuestro alrededor, en que observamos la vida, en lo que nos rodea, en lo que participamos, en lo que presenciamos, se hace necesaria una categorización también más ética de aquello en donde la conciencia humanística está muy olvidada. Quizás inclusive en los pensa universitarios del siglo XX ha habido esa escisión en que las materias técnicas no quieren saber de humanidades y las humanidades no quieren saber de materias técnicas, cuando se necesita más ética en la ciencia, más filosofía en la ciencia, más ciencia en la filosofía, más ciencia en la ética, más ciencia en las religiones, pero más espiritualidad, más ética en todos los campos. Indudablemente esta etapa del siglo XX de tanta separatividad en nuestras universidades entre las materias humanísticas y las materias científicas, tal vez por el acumulamiento de materias que estudiar dentro de la etapa de 5 años de una licenciatura de enseñanza terciaria, va a pasar con el tiempo. No es posible que al científico se le forme sin materias éticas. No es posible que al filósofo de nuestra época se le forme sin dotación de un criterio de mayor constatación y de mayor espíritu de ciencia. La fe debe ser enriquecida del conocimiento. El sentimiento místico debe ser cada vez más consciente, y ello será en bien del hombre. Como decían los antiguos, el Altísimo quiere el bien. Pero el bien implica también una formación. El tener que ser formados, pero en muchas ocasiones ha regido un poco el criterio de que la astucia no cede su lugar a la inteligencia, y la inteligencia no cede su lugar al talento, y el talento no cede su lugar al genio. Nuestra formación como seres que necesitamos esa formación desde niños. No podemos considerar que el humanismo sea una utopía, ni mucho menos sea una cuestión filosófica que por allí bordaban en el siglo XVII o XVIII. No, el humanismo debe estar en nuestra sangre. El humanismo debe estar en nuestros hogares.
El humanismo debe estar en la actitud formativa de los padres a los hijos, independientemente de la religión que tengan o no tengan, independientemente de la filosofía que tengan o no tengan, independientemente de la alta cultura que tengan o no tengan. Es decir, al hablar a ustedes de este tema, quise decir hacia un nuevo humanismo. Un nuevo humanismo que corra por nuestras venas, por nuestra sangre, por nuestras emociones, por nuestra vida feliz, por nuestro placer y por nuestro dolor, por nuestro triunfo y por nuestro fracaso. Que en el triunfo no lo perdamos, que en el fracaso no lo perdamos, que en el placer no lo perdamos, que en el amor no lo perdamos, que en el dolor no lo perdamos. Es verdad que el imperativo económico es muy serio para nuestra América, pero hay que tomar en cuenta que el humanismo puede estar vestido de harapos o vestido de terciopelo o vestido de nada. Señoras, señores, este es un mensaje en que, tratando de servir, tratando de comprender, tratando de manifestar, una labor que se realiza. Hemos buscado la forma de fundación hasta para la Magna Fraternitas Universales, para que sea una institución cultural mundial que, apoyada en la ciencia, en la filosofía, en el arte y en la didáctica, y sin fines de lucro, pueda ser un punto de servicio para el género humano. Yo me siento sumamente complacido de la acogida que en el Cuyo, en Mendoza, en San Juan, en San Luis, ha tenido nuestra, vamos a llamar, nuestra misión cultural, nuestra brigada cultural de inquietudes profundamente espirituales, pero también claramente científicas, filosóficas, estéticas, didácticas. Porque la espiritualidad del hombre en la actualidad debe ser de carácter integral, no una espiritualidad fanática y aislada. Esa espiritualidad poco a poco va quedando en la noche que queda atrás. Pero así como la ciencia y la espiritualidad requieren una integralidad, así también el humanismo requiere una integralidad. No hacen falta santos, lo que hacen falta son hombres verdaderos. La educación de la santidad no garantiza la evolución espiritual del hombre. El hombre verdadero representa en una integralidad a buscar hacer el hombre total, el hombre cabal,
el hombre universal, como en la tradición hebraica, por ejemplo, para mencionar una de las dos fuentes principales de lo que se llama la tradición iniciática, la escuela sánscrita en el oriente y la tradición hebraica en el occidente, habla del Adam Kadmon. Ya Pablo Apóstol hablaba del Novicidus Adam. El Adam Kadmon, el hombre universal, el hombre total, el hombre cabal, que pueda manejar los focus, es decir, la energía de su ser, lo mismo en lo instintivo que en lo emocional, que en lo intelectual, que en lo conciencial, en lo existencial, en lo espiritual y en la mayor altura del alma. Hombres integrales, hombres universales, y uno de los factores de ello es que haya un profundo humanismo. Señoras, señores, yo estoy muy agradecido de que en el Centro Cultural Matesis mañana a las 5 tengamos una reunión para que dialoguemos. Vamos a abrir un foro en este momento, pero todos los que quieran asistir mañana a las 5, yo le voy a rogar al profesor Pedro Calella, que tan bondadosamente me presentó, que indique a ustedes la dirección, porque yo no la recuerdo. Nos permitimos de la manera más atenta citar a ustedes, para que con toda libertad asistan a que tengamos un conversatorio en que estarán todos los profesionales que me acompañan en este foro, y que no solamente será el conversatorio conmigo, sino con alguno de ellos, médicos, matemáticos, en fin, ya ustedes escucharon. Entonces, los invitamos cordialmente para esa justa de acercamiento fraternal y que al mismo tiempo le demos más vuelo a las inquietudes y a la mejor participación en este cono de luz de fundación. Y también, vuelvo a repetir, vamos a tener el gusto de brindar a ustedes, después de un buen rato, a las 5 de la tarde, quizás como a las 7, después de haber conversado suficientemente, pues poner ante ustedes el estreno de esa sinfonía que dediqué al maestro doctor Serrinola Ferrier por su genio humanístico e iluminador, y que se llama Oriente y Occidente. Yo creo que podemos abrir el foro, pero no sin antes decirles a ustedes al final de esta conferencia, muchas gracias, y celebro mucho la sensibilidad, la receptividad y la capacidad de esta parte del mundo, a saber, Argentina, en el Cuba. Muchas gracias.
aplausos y vamos a dar la dirección del Centro Cultural Matesis en Belgrano 290 de Godoy Cruz, donde mañana a las 17 horas, como ha anunciado el doctor David Juan Carrillo Olivares, va a haber una reunión, vamos a departir y luego a las 19 se llevará a cabo la presentación de la Sinfonía Oriente y Occidente. Repítanme. La dirección, repetimos, es Belgrano 290 de Godoy Cruz. Queda abierto el panel para preguntas, todas las personas que quieran responder. También me señalan que por favor tengan la amabilidad de llenar los papelitos, no se olviden. Gracias. ¿Se acuerda de mí? Soy Naina. Hace 21 años Sí, trabajé junto con usted. qué bueno, me alegra mucho. ¿Quiere hacer alguna pregunta? A ver. Tome asiento porque voy a atender al público. Entonces, queda a la disposición de ustedes el derecho de palabra, con todo gusto, para recibir sus preguntas, sus opiniones, para que tengamos un momento de foro. Celebro la presencia de algunas personas que tuve el gusto de conocer hace 20 o 21 años que visité otras tantas. Así es que doy un cariñoso saludo a quienes han venido y que están presentes de tanto tiempo. Es muy grato ver rostros que ya hemos visto antes y que estamos abrigados en el avance del tiempo. Diga usted. Ajá. Muy bien. ¿Usted quiere que mencione el arte? ¿Quiere repetirme su pregunta que no escuché bien? Porque es como si se hiciera hincapié en la ciencia, en la investigación científica, pero ¿qué papel ocupa el arte o cómo se encargaría el arte en la nueva era? Muchas gracias. El arte en la nueva era, como en todos los tiempos, tiene un poder instaurador. No sabríamos de San Martín ni de Bolívar si no fuera por la literatura, la estatuaria y la pintura. En primer lugar, el gran poder del arte es la instauración, es la historia, es la experiencia de la humanidad que el arte preserva. La otra parte es la realización del hombre, el encontrar un punto que el arte le brinde iluminación. En la pintura, en la música, en la literatura, en la escultura, en la arquitectura y, por qué no decirlo, en la cerámica y en otras artes populares. Si nosotros cultivamos nuestro esteticismo, si cultivamos nuestra sensibilidad estética, el arte, otro de los grandes papeles que tiene, es permitirnos